comienza Memoria Imborrable, un espacio de conversación con distintos actores de la escena político y sindical que marcaron la historia. A 50 años del golpe militar, esto es Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores. Estamos aquí en nuestro programa de la radio Luis Emilio Recabarren de la Central Unitaria de Trabajadores, en un programa que se ha creado especialmente en el recordatorio, en la memoria de los 50 años, nuestro programa Voces Imborrables. Hoy en día hemos querido invitar a una destacada personalidad de los derechos humanos, nuestra querida Fanny Poyarolo. Uno basta que nombre a Fanny Poyarolo y uno inmediatamente piensa en derechos humanos, la asocia inmediatamente a aquello, es como emblemático, es casi un símbolo de los derechos humanos, y a nosotros nos parecía, bueno, primero un honor, Fanny, tenerte en nuestra radio, pero también tan importante para la memoria poder conversar contigo un poco sobre tu trayectoria, pero también nos importa también conocer mucho cómo se gestó el movimiento mujer en el que tú fuiste tan activa, fuiste fundadora, y entonces eso para nosotros es muy, muy importante, proyectándolo al futuro, porque nos parece que en los momentos difíciles que vivimos ahora hay que recuperar muy buenas experiencias para ver cómo remontamos toda esta difícil situación en este año. Así que Fanny, muy bienvenida y muy agradecida de que nos haya recibido. Estamos aquí en la sede del Partido Socialista, donde Fanny además hoy actualmente es la vicepresidenta nacional de Derechos Humanos. Y además también nos pareció simbólico estar aquí en su oficina, donde también tenemos aquí recordatorios muy importantes de compañeros de la dirección del PS, que están hasta hoy día detenidos desaparecidos. Así que, bueno, Fanny, muchas gracias, y vamos a empezar con que nos cuentes un poquito de ti, ¿ya? Bueno, Anita, lo primero es agradecer esta invitación y estar en una radio que tiene tanto significado, ¿no? La radio de la CUT es un símbolo, y sobre todo porque tenemos esta dificultad tan grande. Voces Imborrables. Hoy en día hemos querido invitar a una destacada personalidad de los derechos humanos, nuestra querida Fanny Poyarolo. Uno basta que nombre a Fanny Poyarolo y uno inmediatamente piensa en derechos humanos, la asocia inmediatamente a aquello, es como emblemático, es casi un símbolo de los derechos humanos, y a nosotros nos parecía, bueno, primero un honor, Fanny, tenerte en nuestra radio, pero también tan importante para la memoria poder conversar contigo un poco sobre tu trayectoria, pero también nos importa también conocer mucho cómo se gestó el movimiento mujer en el que tú fuiste tan activa, fuiste fundadora, y entonces eso para nosotros es muy, muy importante, proyectándolo al futuro, porque nos parece que en los momentos difíciles que vivimos ahora hay que recuperar muy buenas experiencias para ver cómo remontamos toda esta difícil situación en este año. Así que Fanny, muy bienvenida y muy agradecida de que nos haya recibido. Estamos aquí en la sede del Partido Socialista, donde Fanny además hoy actualmente es la vicepresidenta nacional de Derechos Humanos. Y además también nos pareció simbólico estar aquí en su oficina, donde también tenemos aquí recordatorios muy importantes de compañeros de la dirección del PS, que están hasta hoy día detenidos desaparecidos. Así que, bueno, Fanny, muchas gracias, y vamos a empezar con que nos cuentes un poquito de ti, ¿ya? Bueno, Anita, lo primero es agradecer esta invitación y estar en una radio que tiene tanto significado, ¿no? La radio de la CUT es un símbolo, y sobre todo porque tenemos esta dificultad tan grande de esta ausencia de las comunicaciones. Es una debilidad democrática que ha quedado como secuela de la dictadura de esos años, y que aún no lo logramos superar, de manera que un medio de comunicación, además un medio de comunicación que está radicado en el seno de los trabajadores, de una organización, de un sentido
tan profundo de la comunidad, que es lo que se ha querido negar y ocultar y callar. De manera que lo agradezco muy especialmente. Y bueno, por tus lindas palabras y tu introducción. Bueno, es cierto que ya durante la Unidad Popular, yo diría que yo no era militante, pero era desde la adolescencia, desde la universidad, una mujer de izquierda, vinculada con la izquierda. Los estudiantes en ese tiempo de medicina, en el nivel que yo entré, eran o en la Democracia Cristiana o en la Jota. Claro, los socialistas, por lo menos en los niveles en que a mí me tocó estar, no estaban. Así que yo tuve más vinculación, sin militar, pero mucha más vinculación con ellos. Pero lo importante es que durante la Unidad Popular siempre, yo fui allendista, participé, en fin, pero durante la Unidad Popular fue muy importante, porque, claro, me tocó vivir ese sentimiento tan fuerte que hubo en todo nuestro pueblo, en todos los sectores, cómo se expresa lo mejor del ser humano, cuando hay ideales que se pueden, donde tú te sientes constructora, ¿no? Yo ya era médico, me había casado, tenía 3 hijos, había sido fundamentalmente médico, con mucha sensibilidad, con mucha preocupación por lo social, pero esa posibilidad de ser actriz, actor, ¿no? del quehacer, de lo que se trataba de construir, creo que fue muy significativo para mí, me dio mucha felicidad, porque además lo hacíamos tantos y tantas. De manera que cuando se produce esta barbarie en el país, se produce esta destrucción, esta herida tan profunda, de la cual todavía pasará mucho tiempo que podamos recuperarnos plenamente, con plena serenidad, digamos. Bueno, era como tan lógico, tan natural el sentir que tenía la posibilidad de actuar por ser médico. Ahí yo diría que jugó mucho. Ahora, en eso, como te digo, no sé cuánto juega lo de ser mujer, pero ser médico y por lo tanto, y con mi marido, médico también, psiquiatra también, tuvimos que salir 2 años. Sentimos que en cuanto pudiéramos volvíamos fundamentalmente por eso, diría yo, porque nuestra responsabilidad era ayudar, atender, buscar la manera de poner y calmar esas heridas tan brutales. Y luego, claro, vino la calle, porque en los primeros años, digamos, hasta los 83, diría yo, ¿no? Con trabajo bastante, es decir, entré en el mundo de los derechos humanos. Era ser médico, era ser psiquiatra, pero en el mundo de los derechos humanos era la posibilidad que se dio en Chile, más que en otras dictaduras latinoamericanas, este levantamiento, ¿no? de los derechos como una posibilidad cierta de oponernos a esta brutalidad de una dictadura destructora, ¿no? que asesinaba, que torturaba, en fin. Y entonces para mí fue como muy natural, ¿no? Sentir que yo era parte de ese movimiento. La iglesia, el cardenal, no, pero también las iglesias cristianas. Con el FASI, yo entré ahí a armar un programa médico-psiquiatra para la víctima del FASI. De manera que para mí fue como, yo te diría, como natural, ¿no? Insertarme directamente y activamente en esto que llamamos, ¿no? la defensa de los derechos humanos. ¿Ustedes hacían apoyo psiquiátrico a compañeros que venían saliendo de la cárcel, a los familiares? ¿Eso era su...? Esa era, claro, un programa que me pidieron, que yo lo escribí sin tener bibliografía, porque no sabíamos cómo íbamos
a poder atender, ¿no? los daños de la tortura. Pero así partimos. Así partimos con este programa del fácil, en que atendíamos, diría, yo diría que la mayor parte eran los familiares, ¿no? Los familiares que ya estaban en una lucha tan directa, tan fuerte, ¿no? En la calle. Fueron las primeras mujeres que salieron, ¿no es cierto? La mayoría de mujeres que salieron a la calle, no, a exigir la verdad, dónde estaban sus maridos, esposos, hijos. Y entonces esa tensión fue muy importante. De ahí, claro, tuvimos nosotros y el equipo que se fue armando que enfrentarnos a cosas muy duras, muy brutales. La señora Lula no la voy a olvidar nunca, ¿no? Su hija que estaba embarazada, su primer nieto que estaba desaparecida. Entonces, ¿cómo se puede sobrevivir a una herida así? Que tú no puedes hacer el duelo. Porque o la quieres viva, que es lo natural, ¿no es cierto? La quieres viva, pero tú sabes que mientras esté detenida, está sufriendo horrores. Entonces prefieres que termine ese horror, pero tampoco puedes preferir que muera. Es muy brutal. Muy brutal. Yo recuerdo esa vez con ella, tuve la sensación de que si yo lo viviera no lo resistiría. Así que sí, pudimos hacer yo diría cuando comienzan ya y además fíjate con el respaldo que teníamos de las iglesias, pudimos incluso hacer hoy un evento, un seminario internacional. Mira tú. Sí, ¿En qué año, Fanny? Fíjate que eso fue en el año 1979, pues. 79. Un seminario sobre... Un seminario sobre la atención a las víctimas de la represión, y vinieron compañeros uruguayos que estaban en el exilio, ¿no? Pero que atendían a los compañeros que lo habían atendido dentro de Uruguay, sobre todo en el exilio, también argentinos, y nosotros. Y fue bien impresionante, incluso se editaron cosas que por supuesto con nombres totalmente falsos, digamos, pero trabajamos sobre esto y compartimos experiencias, ¿no? De cómo reparar eso, claro. Yo recuerdo en Bélgica estaba el doctor Peebles, Sí, el Kiko Peebles y Barudi. Y Barudi, fueron bien importantes también en la materia. Y tú en esos años caíste detenida, Fanny, ¿no? Porque... ¿Yo fui detenida? Sí. Sí, claro. Bueno, las detenciones en las comisarías, eso fue muy frecuente con las mujeres, nuestras salidas, digamos, a la calle. Pero claro, una bien complicada fue la del año 87, después del 86. Me encontré el otro día con un compañero de la zona norte, no me acuerdo exactamente qué población, en la zona norte de Santiago, en que hubo una marcha y una actividad, no marcha, pero una actividad en la calle, en una cancha, en fin. Y yo fui allá a acompañarlo y dejé mi automóvil y Carabinero en un momento me introduce armas dentro del automóvil. Entonces cuando yo voy a buscar mi auto, me toman detenida y entonces, claro, fue fregado porque el ministro era bien odioso, me dejó incomunicada una semana y después en la prisión fueron como, no fue tanto, pero fueron como 4 meses. Y fue 4 meses. Sí. No fue tanto. Para lo que pasaron otros, claro, pero 4 meses de prisión. Pero 4 meses. Ahí yo sentí esta cosa, fíjate, del muro, ese muro grande de ahí, al frente de uno. Uno salía a tomar aire, pero estaba el muro. Un muro ahí, el encierro, que terrible. Sí. Pero fíjate que estaba tan compensado también, porque estaban muchas mujeres detenidas, algunas con su bebé, y de manera que la relación, la amistad, la calidez de ese encuentro compensaba. Y las visitas también, porque eran, maravillosas, con mucha... Así que siempre hubo esa cosa de
como de recibir mucho, Ya, ¿no? ya. En esta lucha, ¿no? Es una lucha contra el tirano, es una lucha por la democracia, es una lucha por quienes están viviendo, ¿no es cierto?, las heridas más grandes y los riesgos también. Yo Sí. siempre pienso en los que están clandestinos y las Sí. mujeres clandestinas, por eso estas fotografías para mí son importantes, Por porque supuesto. te reflejan aquellos que, claro, no eran públicos, justamente esos eran corriendo los riesgos más grandes Sí. y los que perdieron la vida, ¿no es cierto?, pues justamente sabiendo que corrían ese riesgo. Sí, sí, claro. Pero ahí recibíamos, sí, yo siempre sentí, fíjate, bueno, las mujeres que hicimos no fue un movimiento, fue un grupo que buscaba ayudar a que nos coordináramos todas las organizaciones de mujeres, porque las mujeres se organizan muy Por la rápidamente. vida, eso, ¿no? Claro, Mujeres por la Vida, pero las mujeres están organizadas en las ollas comunes, Sí. las sindicalistas fueron las primeras, Sí. las primeras. La María Rosa fueron las primeras. Me acuerdo de una reunión clandestina que se tuvo con ellos antes que empezaran las marchas. Ya. ¿Sí? María era muy preclara, ella era muy fuerte, muy fuerte, muy Sí. fuerte. Que era un poco dirigente así, Sí. muy clara políticamente. Muy clara. Y fíjate que nosotros nacimos demandando la unidad. Era una exigencia política contra los hombres que estaban, la posición política estaba dividida y estuvo siempre dividida. Y parte de que la salida haya sido tan amarrada tiene que ver con Sí, eso. así es. Pero, ¿no es cierto?, inevitablemente. Pero en ese momento nosotros nacimos desde esa demanda política y por lo tanto exigiéndonos a nosotros ser esa unidad, ¿no? Y la María Olivia, como demócrata cristiana, me llama a mí, como en ese momento yo ya militaba en el Partido Comunista, clandestinamente, claro, pero yo militaba. Y de alguna manera se sabía. Y por lo tanto nosotros marcamos la unidad política y social, porque en el campo de lo social las mujeres estaban organizadas, Sí. ¿no? En el trabajo, las campesinas, las pobladoras, las ollas comunes. Y ahí se dio esta imbricación tan interesante con el feminismo, que fue una manera, digamos, de definir los derechos humanos en el campo de la mujer. Una pregunta, Fanny, antes de pasar a eso. Marta Cruzcoque también estuvo. Yo te iba a decir, yo Marta, quería porque escribir. a propósito de todo Sí. lo que se ha hablado de ella en la televisión, yo sé que ella también estuvo muy involucrada también en el tema de derechos humanos. Sí, sí, fíjate, yo quiero escribir algo sobre ella porque además muere un día después que muere pues Augusto Góngora, sí. Augusto, que son como dos personas tan ligadas, digamos, a esa mirada amplia de los derechos, una mirada que rompe con los límites partidarios, ideológicos. Traspasan a los traspasan. Sí, tengo recuerdos lindísimos de Marta. Una sencillez además extraordinaria. Muy sencilla. Muy linda, una lindísima persona. También estuvo muy vinculada a derechos humanos ella en la dictadura. Muy vinculada, nos reunimos a trabajar en mi casa, la recuerdo a ella, sí, claro que sí, muy linda, una lindísima persona. Y hizo una gran labor en el plano de la cultura. Entonces, bueno, ahí, claro, esa unidad también se dio esto que para mí es tan importante en la política, que es la unidad política y social. Sí. Política y social. Así. A algunos no les gusta, pero yo digo que yo siempre me sentí y me siento como con doble militancia. Yo siento que uno, o sea, a veces no entiendo la política, sino la social. Yo soy más social que política. No lo puedo entender. Yo soy más social que política. Soy más social que política. Y yo cuando sentí que no podía aportar mucho en una política que sentía que estaba muy chata, me fui a lo social, porque yo había tomado este problema de la infancia, especialmente el tema de la mujer por un lado, el tema de la infancia.
la infancia excluida, la infancia marginal, la infancia, digamos, que lo empujan a un daño de vida, la propia sociedad. Bueno. Y sí, y me fui a la población, esos han sido mis últimos 12 años, que me fui a la población a ver qué pasaba con las políticas públicas entre los niños y las niñas y los adolescentes, a trabajar ahí con ellos. Entonces, eso de también estar con un pie en lo social, ¿no? Pero hoy día para mí es muy importante en el trabajo que realizo poder estar. Recientemente estaba con compañeros que son socialistas, al menos los niños son socialistas, pero además ellos son fundamentalmente activistas sociales de su propia entidad. Entonces eso lo vivimos, yo lo sentí que esa era la manera, lo tengo como muy fuertemente incorporarme. Y lo otro es la forma de hacer política, de trabajar en general, donde sea horizontal. Yo no logro entender esta cosa verticalista que para los hombres parece ser tan importante. En esta cultura, digamos, una cultura que yo creo que por suerte va aflojando eso, porque yo creo que nuestra cultura va haciéndose mucho más del cuidado y mucho menos de ese poder jerárquico. Sí. ¿No? Hay una exigencia de las nuevas generaciones y tenemos que ayudar a que eso no lo pierdan, ¿no? A la horizontalidad. Así es. ¿No? A los roles, por ejemplo, los liderazgos pueden ser compartidos. ¿Por qué tiene que ser un líder y todo? No, eso no es así. FAI Mujeres por la Vida jugaron un tremendo rol en la recuperación de la democracia, fueron muy importantes en tu balance de todo aquello, justamente en este ejercicio de memoria que hacemos ahora. ¿Sientes tú que todo este trabajo de mujeres ha tenido su espacio en términos de reconocimiento desde la democracia de lo que significó yo diría esa lección desde las mujeres, esto que tú dices, de unidad, de hacer las cosas de forma diferente? Yo todo lo recuerdo de cuestiones tan masivas y tan grandes de las mujeres cuando uno iba a la zona sur, que era la zona que yo recorrí cuando volví a Chile. Todo este tejido social eran mujeres. O sea, yo tengo la impresión que no ha desaparecido. Lo que pasa es que lo siento más ¿cómo se llama? Más oculto, menos perceptible. En tu balance, ¿cómo ves tú que se ha portado la democracia con estas mujeres organizadas? ¿Cómo? ¿Por qué desaparecen las mujeres? ¿Por qué? Bueno, yo creo que vivimos procesos. Yo creo que estamos en tiempo de procesos, ¿no? Donde tenemos momentos de auge, de visibilidad y otros. Ahora, en esos procesos, ¿no? van madurando cambios culturales que van avanzando más o menos respecto a los cambios estructurales, digamos, que se requieren, ¿no? Eso en relación a las mujeres, eso en relación a la política y eso en relación a los grandes cambios, ¿no? Que no solo Chile sino el mundo está viviendo. Entonces es difícil en procesos tan llenos con tanto movimiento, es difícil poder decir cuánto. Yo diría que los cambios que las mujeres hemos ido y seguimos, ¿no? Y siguen las nuevas generaciones instalando, son, primero que son irreversibles y que van avanzando la nueva generación naturalmente, que es mucho más peleadora, ¿no? Mucho más peleadora que lo que fuimos nosotros, ¿no? No deja pasar, lo he instalado más en lo cotidiano, ¿no? En el trabajo, en la familia, lo ha ido instalando, más como una forma de ser, que quizás no se conceptualiza mucho, pero en la práctica es así.
¿Y cuánto eso se expresa en el mundo laboral? Hay muchas cosas que se están moviendo ahí porque tienen que avanzar más, ¿no es cierto? Cuando se expresan en el mundo familiar, eso, ¿no es cierto? Sabemos que las nuevas generaciones no reproducen la rigidez que yo personalmente viví respecto a los roles, ¿no? O mi madre vivió respecto a los roles. Tan claro que está eso cambiando. Ahora los partidos y la política. Bueno, sin duda tuvimos presidenta y 2 veces, tenemos mujeres que sus liderazgos no se les discute, pero... ¿No sientes que son pocas, Fabi? Son pocas. Porque en todos los procesos últimos que muy pocas mujeres líderes. Ahora los medios de comunicación juegan su parte, porque da mucha pena cuando tú ves que los medios de comunicación instalan ciertos liderazgos falsos de mujeres que son mujeres que en el fondo representan el pasado también desde el punto de vista de la tradicionalidad de la mujer, ¿no? Porque podrían ser bien interesantes, fueran de derecha o no fueran de derecha, que fueran personas un poco más progresistas, no sé, pero uno ve puro, yo los llamo los cadáveres políticos, los Walking Dead chilenos, porque son como, entonces, ¿qué pasa con los liderazgos? Porque en el fondo hace tanta falta los liderazgos, por eso te preguntaba a estas mujeres por la vida, que fueron tantas mujeres líderes, tantas en sí, y que están desaparecidas las voces, no tenemos voces sociales de mujeres, o no hay cómo expresarlo, porque pareciera que ahora tenemos tanta comunicación, que parece que hay tan poca, porque está selectiva, ¿qué pasa con esos liderazgos? Yo siento que ahí hay una deuda con las mujeres. Fíjate que, pero quizás también hoy es algo en que, mira, el cambio cultural, ¿no? En relación a ver, el eje del poder, porque el desarrollo, ¿no? De nuestra civilización, ¿no? Surgió desde la diferenciación y el poder en la mano del hombre, ¿no? Y el cuidado en la mano de la mujer, pero lo que valía era el poder. Exacto. Y el poder se ejerció también en relación a la mujer, o sea, lo que valía era el poder. Y fue el eje, ¿no? El eje de la historia de la humanidad. Y muchos hablan de que aquí estamos viviendo una etapa que será muy larga, me imagino yo, los procesos de la humanidad son muy largos, un cambio muy de fondo, en que ya las formas de ejercer el poder han llegado a ser como autodestructivas, ¿no? Porque el poder económico de lo que se produce o de lo que genera dinero, porque el dinero es el poder fundamental, ha llegado a ser un factor de destrucción de la naturaleza. Entonces lo destructivo es muy fuerte y está generando en el mundo una situación que es bien crítica y que produce fenómenos que no se saben cómo manejar, estos desplazamientos de poblaciones enteras que buscan otros lugares porque allí no se puede vivir, ¿no? Son fenómenos muy grandes. Esta violencia que de pronto dice, pero sí, es como la cultura de la violencia, ¿no? Porque ya no es la convivencia, que estamos todos juntos aquí y tenemos que tratarnos, por lo menos cumpliendo esa ética básica, que yo trato al otro como quiero que el otro me trate a mí, que es una cuestión tan básica, ¿no? Entonces estamos viviendo procesos grandes de este tipo y tenemos que saber ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? Porque son casi 2 formas y las mujeres estamos levantando, fíjate, el feminismo estamos levantando, ¿no? El cuidado, que es la otra forma, ¿no? de que funcione la sociedad. Y que el poder, ¿no? es responsabilidad, no es poder. Yo casi el término poder, sabemos, el poder es cómo se adquiere y para qué, y cómo lo utiliza. Y el poder, ¿no es cierto?, democrático. La democracia está en crisis en gran medida por eso, porque el poder ha dejado de ser gravemente no democrático. Siempre lo fue, por esto que te digo yo, la cultura del poder, siempre no democrático.
pero a ver, es antidemocrático, ¿no? Porque limita, pues, si los grandes principios de la democracia, el valor central que se ha buscado destruir es el valor del colectivo. O sea, se ha pretendido que somos sujetos aislados, que cada uno se las arregla por sí mismo, y no existe el colectivo. Y por lo tanto, es ese elemento que se buscó destruir el que tenemos que levantar. Ahora, lo levantamos sabiendo que estamos en un tiempo, no en un momento, en un tiempo que es complejo. Así es. ¿Ah? Y asumirlo, que es así. No nos gusta, ¿no? Claro. Quisiéramos que no fuera así, pero es así. Y si tú lo asumes, te da como una tranquilidad básica como para poder ordenar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahora, en lo que aquí estamos? Y ahí yo te diría que la experiencia que yo viví con las mujeres, ¿no? A mí me es muy útil, que es hacerlo de esta manera. ¿Quiénes pensamos así? ¿Quiénes creemos esto es importante? Y hacerlo entonces sabiendo que tenemos que conversar entre nosotros, que tenemos que sentirnos que somos muchos y estamos como separados. Cada conversación es importante. Y en esa conversación nos ayudamos a ubicarnos, que esto es complejo, y que tenemos, ¿no? Los elementos que son los necesarios, lo que en el mundo se están buscando, que son estos elementos que al final son éticos. ¿No? Al final es esto, es una manera de que nuestro convivir sea este convivir horizontal, ¿no? Donde nos tratamos con calidez, donde nos escuchamos, ¿no? Para de ninguna manera contagiarnos, ¿no? Eso es clave. Sí, claro, cierto, ¿no? cierto. Defender aquella ética de trabajo colectivo. Nosotros creemos en el colectivo, trabajamos colectivamente. Y trabajar colectivamente en esa ética, ¿no? La tenemos que cuidar. Y eso es hoy día la multiplicidad de los pequeños, de las hormigas, digamos, que tenemos que estar en esto. Ahora, yo diría los cómo que me decías tú. Yo diría, por una parte, reforzar la unión político-social. Reforzarla. Eso fue lo que se rompió, eso es lo que hay que reunir. Y en esa reunión, todos estos elementos de lo que compartimos, todos estos elementos de los valores, todos estos elementos de cómo queremos que sea. Ahora, tenemos que escucharnos porque los jóvenes saben responder mejor que los viejos en las nuevas formas, ¿no? Yo sufro con esto de que le regalamos los medios de comunicación. Sí, pues, ¿no? sí, pues, Sufro con sí, eso. sí. Y creo que tenemos que pelear porque estos medios, ¿no es cierto?, tengan todo el respaldo que se requieren. Los medios que reflejan a la sociedad, que son las otras voces. Pero también usar, ¿no?, las nuevas formas, ¿no?, y escucharlos a ellos. De repente veo, sí, así sí, porque a lo mejor no tienen que ser explicaciones tan serias, tienen que ser formas más alegres, formas más humorísticas, ¿no? A lo mejor las redes las podemos usar mejor, los políticos, ¿no? Y los organismos. O sea, yo diría también en el cómo aprendamos cómo abrir nuestras cabezas, ¿no? Y por lo tanto, claro, no hablar entre nosotros nomás. Sí, ese es un gran tema porque es parte del sectarismo y del individualismo, de conversar entre nosotros. Sí. Oye, Fanny, se nos ha ido el tiempo, podríamos hablar horas contigo en esto, muchas horas, pero te queremos agradecer y pedir, bueno, que nos demos un saludo a los y las trabajadoras y un ánimo para lo que viene, justamente tomando la experiencia de vida que hay detrás y todo lo que ha significado.
para que no se nos vaya las manos esto. Si esto es casi un anuncio de que tenemos que hacer las cosas de otra manera, o volver a hacerlas de alguna manera, y nos gustaría tener una voz tan escuchada también, una persona muy escuchada, transversal, que eso es lo que necesitamos hoy día, gente transversal, que le hable a la sociedad, que no le hable solamente a sus sectores. Entonces, te pedimos eso, bueno, para cerrar. Sí, yo te diría, Ana, le diría a todos que nos escuchan, a ver que afirmemos nuestra capacidad de sostenernos colectivamente en un momento que es difícil, pero que tenemos que entenderlo como un tiempo que es difícil y que tiene muchos cambios, que nada en este momento es como definitivo. Estamos en un bajón, quienes queremos todos los cambios. Estamos en un bajón, quienes llamamos, digamos, a la gran unidad, ¿no? por los cambios necesarios, porque esa es la gran tarea, ¿no? Que nos unamos, ¿no? Todos los sectores que estamos por los cambios necesarios y que compensamos también a aquella derecha que estuvo siempre, digamos, en un ánimo que no era nunca fascistoide, ¿no? Estamos en un tiempo en que necesitamos parar todo lo que suene a autoritarismo, todo lo que suene a violencia política de la derecha, todo lo que suene, ¿no?, a aquellas expresiones de los republicanos, ¿no?, que nos horrorizaron en un determinado momento por algunos de sus parlamentarios, en fin. Sí. Sobre todo las mujeres. Porque es ahí donde está el problema. Está el problema en ¿no es cierto?, que se instale un autoritarismo, ¿no?, que sería un retroceso gravísimo. Y entonces estamos jugando ambas cosas, estamos jugando a avanzar. Con toda esa dificultad, estamos en un gobierno que sí, ¿no?, tiene la agenda de cambio. Y esos cambios, no pensemos que va a ser esto en blanco y negro. No, aquí tenemos que avanzar lo más que podamos avanzar. Y tenemos que empujar esa reforma previsional, por ejemplo. La tenemos que empujar. Y tenemos que mostrar que esta tremenda cierto desastre en salud, ¿no?, claramente el fracaso vivido por la gente, conocido ya, un fracaso porque era un negocio, ¿no?, que niega el derecho a la salud, ¿no?, que produce situaciones, digamos, que terminan por ser verdaderos robos a la gente, como se ha demostrado en las ISAPRE. Entonces no estamos derrotados, no estamos hundidos para nada, ¿no? Estamos con esta fuerza, ¿no?, de las cosas justas que se están empujando a hacer. Son las cosas justas, las cosas necesarias, cosas por las que se levantaron y nos levantamos el 28 de octubre. Y tenemos que estar entonces con esa convicción, pero también con esa serenidad, no sé si tranquilidad, pero serenidad, ¿no?, de que estos son procesos. Entonces, avanzando con nuestra manera de ver la vida, con nuestra manera de ver el trabajo, nuestra manera de compartir las tareas, nuestra manera, en mi caso, de ser vicepresidenta socialista por los derechos humanos, autoconvencida, ¿no?, de que al final en la vida siempre somos más los que estamos por la justicia. No es cierto que los seres humanos sean tan egoístas, siempre somos más. Y de este bajón saldremos, como ha pasado tantas veces en la historia, con más fuerza, con más aprendizaje. Así que mucho ánimo, ¿no? Tenemos que defender esta nueva Constitución, que ya los expertos lograron una cosa importante, porque traspasaron a lo legislativo, traspasaron al Parlamento lo que había que discutir en el Parlamento y no dejar instalado ahí, como pretendía, ¿no?, la derecha,
cuestiones que tienen que ser discutidas porque así no, porque es más de lo mismo. Entonces aquí la pelea está, más de lo mismo, no. En la democracia se discutirán las cosas y ahí lo haremos en el Parlamento y trataremos de tener un Parlamento más representativo de estos valores. Muchas gracias, Fanny. Bueno, y gracias a nuestros compañeros y compañeras Radio Escucha. Aquí finaliza Memoria Imborrable, un espacio de conversación con distintos actores de la escena político y cultural que marcaron la historia. A 50 años del golpe militar, esto es Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores.